Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Qué bien, pues buenos días a todos nuestros amables televidentes que a esta hora de la mañana, pues presto como siempre a seguir nuestras orientaciones, nuestros comentarios de los temas que son de interés. Y sobre todo vamos a continuar fortaleciendo esa exhortación que acabamos de escuchar de nuestro colega, hermano Miguel Campos, quien exhorta al pueblo dominicano a continuar firmes y valientes en defensa del pensamiento que dio origen al nacimiento de la República Dominicana, y que precisamente este 26 de enero pues estaremos conmemorando un aniversario más del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Así es que esperamos que ese sentimiento de adhesión y afecto a nuestra identidad como dominicanos no sea soslayado por nada en el mundo, y que no haga fuerza humana capaz de impedir que la República Dominicana pierda su composición, su decisión y su voluntad de ser una patria libre y soberana, como lo fue durante todo el transcurso de esta vida que tiene desde la separación del territorio y la conquista a través de lo que fue la restauración de ella como patria. Así es que anhelamos profundamente que eso se pueda mantener. Y como siempre, pues nosotros, nuestro programa, siempre apegado a esos valores, siempre esperamos las bendiciones y rogamos que el Padre Creador pues nos permita mantener firme en nuestra voluntad, ese sentimiento hacia todo lo que es la República Dominicana. Y precisamente en este día, en que ya prácticamente hemos llegado a la parte final de esta semana, que ha sido una semana bastante difícil por las informaciones y el escenario en el cual pues la República Dominicana ha decidido pues jugar un papel determinante para tratar de alcanzar mediante un diálogo político que ponga de acuerdo a las partes que se disputan el poder en Venezuela. Realmente nosotros entendemos que nuestro país tiene que seguir de cerca los acontecimientos que han dado origen a lo que es un régimen que se ha apartado, aunque muchos no quieran entenderlo y verlo así, de lo que es realmente un régimen que esté basado en la libertad del pueblo para de una manera sin ningún tipo de imposiciones ni temores poder forjarse un espacio como comunidad libre. Ya eso es prácticamente una utopía, hablar de la República de Venezuela en ese concepto, porque ya el que no quiera entenderlo así está manejándose de una manera, tal vez por ignorancia, de una manera que no responde a la verdad. Ya prácticamente Venezuela es una Cuba en América. La República de Venezuela se ha cubanizado realmente. Y tal parece que América, y sobre todo los países del hemisferio, que son el sostén del régimen democrático, tienen ya que empezar, luego de los acontecimientos que han transcurrido y que hacen imposible que se pueda pues llevar a cabo un proceso en Venezuela que pueda realmente sustituir a un régimen basado en lo que es un régimen unipersonal y de familia, como es el castrismo,
en Cuba, que por ignorancia, porque hay un grave problema con el ser humano, y es que, como señalaba un gran sabio, un gran filósofo, teólogo, en los primeros siglos, después del nacimiento de Jesucristo, que fue Agustín de Hipona. Este gran hombre de letras, de ciencia, Agustín Hipona, señalaba que en la vida solamente hay dos formas de vivir, que son dos premisas. O se vive bajo el imperio de la verdad, o se vive bajo el imperio del error. Y como la naturaleza humana tiene esa vertiente, esa característica, que no todos los seres humanos, aún alcanzando el conocimiento, no alcanzan el entendimiento. Por eso ustedes van a observar en cualquier etapa, en cualquier estadio de la vida humana, en que el hombre ha tratado de alcanzar el poder, porque esa es la fuente principal del quehacer humano, es alcanzar el poder desde que el hombre se dio cuenta que él podía situarse por encima de sus semejantes. Entonces, en esos modelos políticos que se han establecido hasta ahora, el régimen democrático, que está basado en la libertad, en el ejercicio político a través de lo que es una decisión libérrima de los pueblos, hay muchísimas formas de cómo inducir a que el ciudadano realmente se incorpore a la inquietud de un grupo que, aprovechándose de esa pereza mental que tiene el ser humano, puede llegar a crearle un error, a vivir en el error de él creer que de buena fe está apoyando algo justo. Esa es una parte que lastima. Vemos como la República de Venezuela, y en ese trajín, en ese vaivén de la vida, pues ya vemos como algo que fue premeditado. No es que uno tenga nada, sino es que nuestro mayor anhelo es decir la verdad. Y la verdad es que ese último acontecimiento que llevó a cabo, lo que motivó que se haya roto un diálogo que desde el principio no tenía razón de ser, porque el poder no se adquiere de esa manera. El poder, que es la fuente mayor del ejercicio humano, él genera la injusticia, y la injusticia genera la violencia, y la violencia genera el poder. Pero ¿qué acontece cuando un grupo adquiere el poder? Que entonces se vale del miedo y de otro mecanismo para seducir y mantener a un segmento importante de la población viviendo bajo el engaño. Por eso nosotros como país tenemos que reflexionar hondamente sobre el proceso que ha transcurrido y que está viviendo la República de Venezuela, porque ya Occidente, la Comunidad Económica Europea, que ha procedido a aumentar las presiones de tipo económica contra Venezuela, déjenme decirles que en honor a la verdad, eso no va a tener éxito. No va a tener éxito, pero todo en la vida no es tan malo que no tenga algo bueno. Porque a nosotros, en definitiva, nos conviene que América empiece a separar ya a Venezuela de lo que es el concierto de república que tienen un ordenamiento democrático. Porque Venezuela es enemiga de la República Dominicana, y lo ha sido así desde que Petión en Haití le entregó las armas que dejaron las fuerzas francesas, que fueron derrotadas al fallecer Leclerc. Entonces esas armas se le entregaron a Simón Bolívar, que fue el dirigente, el líder de Venezuela, que dirigió la independencia de varias naciones sudamericanas. Y que al producir José Núñez de Cáceres la independencia efímera
la independencia que se denomina en el proceso histórico como efímera, porque realmente sucumbió ante la bota invasora de los haitianos que pisotearon los anhelos de libertad del pueblo del dominicano español, que es como se denominaba en aquel entonces a los ciudadanos de la parte que ocupa la República Dominicana. Y Simón Bolívar, negando ese derecho del pueblo dominicano, lo que aconteció fue que ordenó al gobernante Boyer en Haití a que ocupe el territorio de la parte este de la isla. Todos sabemos entonces que desde allí, ustedes recordarán el pronunciamiento que ha hecho inclusive el dirigente quien gobierna esa nación, quien señaló ante el conflicto que se dio a nivel internacional por la ley, por el problema migratorio en el país, que el que se mete con Haití se mete con Venezuela. De ahí es que nosotros tenemos que seguir de cerca todo ese proceso, porque el país no puede caer en esa sutilidad de aupar un régimen que no dé garantía para que haya realmente un ejercicio democrático. Lamentablemente, ese joven oficial, Oscar Pérez, quien es piloto, miembro de los cuerpos de seguridad de esa nación, pues cayó abatido en unas circunstancias muy difíciles en medio del calor de una lucha política que él no entendió. Y entonces eso es lo que nosotros observamos como lamentables, porque una lucha política no debe de llevarse al plano individual, tiene que ser mediante un proceso de colectividad, de que sea una reacción de todo un pueblo en función de una causa, porque entonces usted va a terminar inmolándose y en definitiva no se van a lograr los objetivos. Y es muy lamentable que este joven oficial, que con vocaciones artísticas, inclusive con un deseo de superación y de incursionar inclusive en el cine, que ya había tenido alguna participación ya en algunos rodajes con el fin de alcanzar el estrellato dentro de lo que es la cinematografía, pero que incitado tal vez, no sabemos, por la torpeza de qué actor político, pues lo ha llevado a tomar una decisión que el gobierno de Venezuela aprovechó muy bien. Y de ahí es que nosotros miramos con cierta suspicacia ese término que se ha acuñado de terrorista. ¿Por qué? Porque el antecedente de él indica que él no tenía esa vocación. Porque obsérvense que dentro de las acciones que lo llevaron a él a enemistarse del régimen en Venezuela, estuvo siempre una vocación política. Y eso quedó determinado ante una acción muy temeraria que él cometió cuando fue el asalto a un regimiento militar, y él no procedió como un terrorista, sino que lo que hizo fue amordazar a los militares que ocupaban ese recinto militar y tomó las armas. Entonces, en esa acción no hay ese calificativo de terrorista, porque el terrorista no anda en busca de un principio político, sino que lo que produce es la muerte como una reacción ante una posición ideológica. De ahí es que Venezuela se ve que quienes están orientando realmente a ese régimen conocen realmente y han sobrevivido. Y es el temor que ya la comunidad latinoamericana de vocación democrática tiene que saber, que bajo ninguna presión diplomática ya el régimen de Venezuela va a dar paso a un proceso que ponga, que abra la brecha, la posibilidad de que se pueda establecer allí un régimen ya basado en lo que es la participación democrática de unas autoridades que puedan ser elegidas mediante un proceso democrático, porque Cuba, que es la que está prácticamente dirigiendo
ese Estado no tiene una experiencia de 60 años. Porque, como les señalaba en un principio, y a mí me apena mucho cuando escucho ciudadanos que defienden una causa y el ser humano actúa de dos formas: o lo hace por ignorancia o lo hace por algún beneficio. Entonces, la inmensa mayoría caen en la trampa de guiarse por lo que son las ideas de un grupo que sí se beneficia. Y cuando yo, por ejemplo, escucho la defensa que se hace a ese tipo de regímenes, y se habla de que la salud, el ciudadano tiene la salud garantizada, que no se da el problema que se da en estos países, entonces yo me pongo a pensar y medito. Y digo, pero caramba, sacrificar el goce a 60 años de vida para pensar en los últimos 20 o 30 años de vida, en los cuales ya el cuerpo humano empieza a sentir ya los desgastes naturales de la vida biológica, que ya se acerca a su final. Entonces, un grupo que sí disfruta de ese goce durante esos 60 años, porque tienen todos los placeres que da el poder. Entonces, con esa hipocresía llevan al convencimiento de la inmensa mayoría de que ese régimen realmente representa un bienestar para la humanidad. Eso no es así, y aspiramos, nuestro mayor anhelo es que el ser humano viva con las condiciones naturales con las que él fue creado, socialmente igualitario, humanamente diferente y totalmente libre. Esa es la forma de vida que nosotros aspiramos y anhelamos que la humanidad pueda disfrutar. Así es que, independientemente de lo que acontezca en Venezuela, nuestra reflexión final es que el pueblo dominicano tiene que saber caminar por un sendero que no lo vaya a llevar por ese camino en el cual están transitando algunas naciones, en que, amparado en esa forma de gobierno, pues limitan las posibilidades de los pueblos de vivir totalmente en libertad. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta mañana y regresamos en otro comentario de interés en nuestra última jornada de este viernes. Pues bien, nuestro querido pueblo dominicano, a esta hora de la mañana, nosotros pues con interés de mantenerlo pues realmente bajo un perfil de orientación de las cosas que convienen como país, seguimos pensando en que realmente para Latinoamérica sobre todo, porque el cambio de actitud de política que ha asumido los Estados Unidos de Norteamérica en esta etapa tan importante de la vida, en que esas manifestaciones de libertad humana se han ampliado tanto, donde el conocimiento ha llegado a ser ya prácticamente una panacea para la humanidad. Realmente el hecho de que los Estados Unidos hayan decidido pues concentrarse en su nación y permitir que las naciones en el mundo pues dirijan ella misma su forma de organización y de conducirse, eso hay que realmente pensarlo muy bien, y eso tiene que abrirse un espacio ya de visión realmente, de que el dominicano empiece a buscar la verdad por sí mismo, que no se deje conducir por grupos e intereses que solamente le interesa imponer su voluntad. De ahí es que observamos con cierta preocupación este recorrido que hace un líder de una organización religiosa tan importante como la Iglesia Católica, que aunque ha ido perdiendo realmente esa gran preponderancia dentro de lo que es la feligresía cristiana en América, pero todavía mantiene un soporte importante, pero que no lleva
al ánimo de las poblaciones, y esa es la parte más importante, que hay que tener mucho cuidado a la hora de asimilar lo que es una postura. El Papa Francisco, como se le llama a este representante de la Iglesia Católica, en su viaje por América, sobre todo en Chile, él llama a establecer una forma de ayuda y de integrarse prácticamente, integrar a los inmigrantes a la vida de los pueblos. Eso realmente va a generar conflictos muy serios que no van a llevar la paz. Obsérvense ustedes que Haití, que tiene una población, y ahora mismo el caso de Venezuela, están generando intranquilidad, donde Chile acaba del Departamento de lo Interior admitir que 105,000 haitianos entraron durante el año 2017 a Chile. Imagínense ustedes si eso fue a Chile, donde un haitiano tiene que tomar un avión para salir y llegar allá. ¿Qué no será entonces? Esa inmigración entonces en la República Dominicana se multiplicó por 40, lo que indica que si entraron 105,000 haitianos a Chile, a República Dominicana entraron por lo menos 2 millones durante el año 2017. Y venezolanos en Chile se registra que entraron más de 100,000 venezolanos. Imagínense ustedes, en la República Dominicana, donde el pasaje es tan económico que con $100 usted compra un vuelo de ida y vuelta de Venezuela a Santo Domingo. Eso indica entonces el gran carácter que se está formando con respecto a los inmigrantes en América. No solamente en América, sino que esa realidad se da también en todo el hemisferio, donde el problema migratorio está creando situaciones de intranquilidad que podría generar en un caos en todo el sistema en la tierra. Y entonces dedicarse a promover eso realmente más que bien lo que le crea es un daño a las naciones, donde la República Dominicana, por ejemplo, está tambaleándose como nación porque no ha podido definir una política migratoria que ponga fin a ese proceso de invasión pacífica que ha realizado el pueblo haitiano y que lo hace de una forma muy premeditada y que pone en peligro nuestra identidad como nación. De ahí es que nosotros esperamos que no, como realmente señaló el alcalde de Santiago, Abel Martínez, ya es la población dominicana que tiene que empoderarse y empezar a exigir ella misma la salida de los haitianos. Nosotros ya hemos llegado a la parte final en nuestro espacio en esta mañana. Vamos a desearle que puedan prepararse con firmeza para en este 26 de enero asistir a una manifestación ya de tipo popular de sentimiento desde los hogares dominicanos. Pásenla bien. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.